la resurrección no ha sido comprendida por el hombre de la tierra, mas de todo el universo es el único planeta con una humanidad que necesita resucitar. Entonces, si esto no fuera cierto, Jesús no habría venido a enseñar la resurrección. No solo mostrándola físicamente, que tampoco se ha entendido qué fue lo que ocurrió ahí, sino dando todos los códigos de conocimiento para que el hombre resucite finalmente. Ahora se pueden comprender. Ahora tenemos toda la información claramente comprendida de Jesús para poder resucitar de la muerte, de la inconsciencia y de la vida que la rebelión extraterrena quitó al hombre de la tierra. Bienvenidos a esta nueva transmisión de Niño Nuevo, porque ustedes, niños nuevos, tienen que nacer completamente renovados y eso es resucitar. Así, vamos a estudiar hoy los códigos de resurrección, porque el símbolo que ustedes van a ver a continuación, que es la puerta estrecha que les mostré desde la primera transmisión que tuve con ustedes, es el símbolo verdadero de la resurrección. Porque quien no entre por esa puerta estrecha no puede conseguirla. Esa es la puerta que conduce hacia ese renacimiento. La ancha y amplia del mundo conduce hacia la muerte, hacia el abismo del cual un hombre no podrá salir si no entiende los conocimientos del Cristo que lo llaman a cruzar por esta estrecha y angosta puerta, pero que siendo tan humilde y tan sencilla y tan pequeña, conduce a la máxima gloria que un espíritu pudiese adquirir, la de ser como el Padre Supremo. Naturalmente así debe ser. Así entonces se puede comprender la resurrección. Yo los he invitado a un reino. Soy el portavoz de un reino eterno. Ese mismo reino que Jesús vino a enseñarles a la tierra, a enseñarnos. El mismo reino que fue arrebatado violentamente por la rebelión extraterrestre al quedar testificado por el mismo Jesús cuando les dijo: generación de víboras, ¿cómo es que ustedes no entran al reino de los cielos ni permiten que otros entren también? Serpientes, lagartos, eso fue lo que les dijo. Ellos lo arrebatan con violencia del hombre, al hombre. Se lo arrebatan porque no se lo permiten, porque tienen una ventaja, digamos que es una ventaja sobre nosotros. Siendo nosotros más poderosos que la rebelión, pero muchísimo más, ellos tienen una ventaja y es que saben de nuestra grandeza y nosotros no. Esa es la ventaja. Y esa ventaja se ha sostenido en la historia de la humanidad desde que ellos llegaron, porque la han ocultado. Y esa es la estrategia de la invasión extraterrena. Que ustedes no sepan nada. Este es el símbolo de ellos. Que ustedes no sepan nada ni de ellos, ni de ustedes, ni del Padre innominado. Y que crean que Dios es ese impostor que está aquí. El diablo vencido por Miguel en el cielo y ahora en la tierra como invasión extraterrestre. Entonces, ¿resucitar qué será? Es que quien anhela resucitar es porque sabe que está muerto. Y si en el momento en que ustedes comprendan que la muerte es otra cosa distinta a desencarnar y que en este momento la humanidad está muerta, ustedes van a sentir necesidad de resucitar. Si no la sienten, nunca lo conseguirán. Así que no solamente hablaré hoy de resurrección, sino de la muerte. Pero la muerte no esa de desencarnar y que el cuerpo se queda frío y se descompone, sino de la muerte en vida. Esa que realmente, que mata el espíritu, no el cuerpo. El cuerpo, ya lo saben, ya me lo han escuchado decir y enseñar. La lógica lo enseña, el mismo Cristo lo enseña. Es el vehículo que tenemos para que el espíritu aprenda. Este conocimiento es para que lo vivan. Y solamente así tendrá sentido tenerlo. Ahora, miremos cuáles son los códigos de resurrección que enseñó Jesús.
para que ustedes, junto conmigo y todos, seamos los artífices de un nuevo tiempo. Tenemos a Lucas 9, 59, 60. Escuchen muy bien esto, y sé que lo están viendo. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Esto es un diálogo, por supuesto, sostenido con Jesús. Y entonces Jesús le dijo, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Es que estamos, todo lo que yo les voy a enseñar es sobre el reino de Dios. Todo. ¿Y por qué Jesús le dijo a ese hombre, deje que los muertos entierren a sus muertos? Vaya, vaya, que esos muertos que están allá entierren a esos cadáveres que también están muertos. Ese es el principio para poder comprender qué es lo que pasa aquí y por qué se necesita resucitar. Resulta que el cadáver no es el que está muerto, es el que lo entierra. Y si el corazón palpita y el cerebro funciona y los pulmones respiran, la ciencia dice, hay vida. Y cuando todos esos signos vitales cesan, dice, hay muerte. Ciencia hipócrita y atrasada, porque solamente se fija en lo material y no analiza si el espíritu padece enfermedad o muerte también. Porque no le interesa nada espiritual. Y la vida es espiritual. Así, no podemos calcular la vida de los hombres solamente por los signos vitales. Tenemos que contemplarla por medio del Espíritu. Yo les voy a hacer a ustedes una pregunta. Los que quieran la pueden contestar, pero es para que la respondan a ustedes por dentro de sí. Ustedes... Voy a hacer dos. Primero esta y luego les voy a hacer otra. ¿Ustedes están vivos o muertos? No se apresuren a responder. Piensen primero. No se aceleren. ¿Están vivos o están muertos? Porque ahora les voy a hacer otra. La segunda. ¿Ustedes se sienten vivos o muertos? Esa es la diferencia. ¿Se sienten vivos o muertos? Vana es el raciocinio o el razonamiento o la deducción de aquel que dice, esto es vida porque está en una playa tomándose un cóctel de vacaciones. Y es el famoso dicho, es que esto es vida. Y trabajar y las angustias y el estrés del cotidiano, entonces eso no es vida, porque cuando se va al mar o al campo y está tranquilo, dice, esto es vida. ¿Entienden el sentido de ese sencillo dicho o parecer? O sea que vivir como se vive en esta tierra no es vida, es muerte. Y si la persona se siente viva cuando está tranquila, cuando está en paz, cuando está en la naturaleza, y por eso cuando está con su familia, y por eso dice esto es vida, quiere decir que no se sienten vivos cuando no están en ese estado. Esa sencilla reflexión les da a ustedes la respuesta. Estar vivo no tiene que ver con los signos vitales, pues esos signos vitales son solo una manifestación biológica de la vida. Pero ese cuerpo físico que tiene esos signos vitales existe para que viva un espíritu dentro de él. Por lo tanto, lo más importante es el espíritu que está dentro de él, pues le da propósito al cuerpo. Y si ese espíritu no está vivo, el cuerpo tampoco tiene razón de ser. Aunque camine, coma, beba, trabaje, duerma y, entre comillas, viva. Los muertos que entierran a sus muertos son descritos por Jesús de esa manera. Son los que no tienen ni idea de su razón de ser.
son los que están sujetos a todas las banalidades del mundo, a las pasiones, a las sensaciones y al engaño de, por supuesto, el Dios que los sumió en todas esas pasiones y vicios y esa degeneración. Aún si no tuvieren todos esos vicios y esa degeneración, con el solo hecho de no saber por qué existen ni de dónde vienen, ya hay muerte. Porque la vida depende de mi conexión consciente con el que me la dio. Y si yo no tengo esa conexión consciente con la fuente de la vida, yo me desprendo de ella para perder la mía. Esa es una lógica de mucha altura, porque la enseñó Jesús. La enseñó diciendo algo tan simple como esto: aquel que ame mucho su vida la perderá. Y cuando dice que ame mucho su vida, es la vida de este mundo que cree que es vida. Eso de materialismo y todo lo que aquí la gente cree que es vivir. Y aquel que se desprenda de ella por causa mía, o sea, del Cristo, la ganará y 100 veces más, para no perderla jamás. Eso es resucitar. Ahora, podemos entender el siguiente código de resurrección. Miremos. Está en 1 Corintios 15, del 12 en adelante. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Miren lo que está haciendo Pablo de Tarso. Está sujetando toda la resurrección humana a la resurrección de Cristo. Y si Cristo no pudo resucitar, pues podemos olvidarnos de ahí para abajo, que los demás podamos también. Eso tiene una lógica tremendísima, una lógica supremamente poderosa, porque es que a eso vino Cristo, a enseñar la resurrección. Pero miren lo que dice después: y somos hallados falsos testigos de Dios. O sea, si Cristo no resucitó, entonces yo soy un mentiroso también, que estoy hablando de eso. Pablo sería un mentiroso y todos los que hablen de Cristo pues serían mentirosos, porque no resucitó. Porque hemos testificado que de Dios, que Él, o sea Dios, mejor dicho el Padre Eterno, resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si es que de verdad creemos que Él no resucitó. O sea, Pablo de Tarso incluso está emplazando al mismísimo Padre Eterno diciendo, entonces si Cristo no resucitó, el mismo Padre Eterno sería un mentiroso. Sí, Pablo de Tarso es demasiado inteligente. No hay nadie más autorizado que Pablo de Tarso para enseñar la ley, porque él conocía la ley del talión judía del mundo, porque era judío, pero al mismo tiempo era romano, pero al mismo tiempo era apóstol de Cristo, conocía todas las leyes, la ley eterna y la ley del mundo, y podía enseñar la ley eterna con base en la ley del mundo, no para soportarla, combinarla, sino para poder destrozarla, comparándola para que la gente viera lo estúpida que es la ley del mundo. Entonces, si Jesús no resucitó, el Padre Eterno es un mentiroso. Y dice después, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Esto no se los va a enseñar a ustedes ninguna iglesia, esto olvídense que se los van a enseñar en una religión. La prueba está en que el mismo Papa ha dicho varias veces que Jesús fue un fracasado, porque lo crucificaron. La vida de Jesús, humanamente hablando, fue un fracaso, el fracaso de la cruz. Recuerdo sus palabras y me causan un tremendo aborrecimiento, un rechazo muy profundo. Porque, claro, si es el falso profeta, ¿qué les va a enseñar a resucitar a las personas? Él necesita usar a Jesús como un modelo falso de vida para que la gente deje de creer en Él y, es decir, de creer en Él como un salvador. Han pisoteado la imagen de Jesús, pero la han usado a la vez para que tengan muchos adeptos. Volviendo a la imagen, quiero que presten atención en el último renglón.
Es que si Cristo no resucitó, todo es mentira y vana es nuestra predicación, o sea, todo este conocimiento, y vosotros seguís en vuestros pecados. Ah, los pecados sí no son mentira. El pecado es el error. Cuando yo diga pecado no es algo religioso, sino que voy a quitarle la religiosidad. El pecado es el error, es la transgresión a la ley, es el crimen, es la equivocación por la ignorancia de la ley. Ese es el error. Pecados, el error. Ah, entonces si nosotros estamos en nuestros errores, volvámoslos a enumerar. Los errores del hombre muerto, en los vicios, en el odio, en el rencor, en la ira, en la vanagloria, en la vida sin sentido, en todo eso, ese es el error. Pecados. Vosotros estáis en vuestros pecados y Jesús nos resucitó. Mejor dicho, si Él nos resucitó, comamos y bebamos que mañana moriremos. También lo dijo Pablo de Tarso. Si Pablo de Tarso advierte que Jesús no resucitó, si es que fuera verdad, la gente está en sus pecados, hay una clave muy importante de resurrección ahí. El pecado es lo que impide la resurrección del hombre. Digámoslo claramente, el error, la transgresión de la ley impide al hombre resucitar, porque de hecho eso es lo que lo tiene muerto. Y si yo dejo lo que me tiene muerto, la resurrección es viable para mí. Vamos a ampliar más esa idea para que ustedes la tengan clara. Está aquí. Hablemos de por qué el pecado sería la muerte, o el error, como saben ya. Juan 1:29, otra clave de resurrección. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y entonces esto lo volvieron cancioncita en la iglesia. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. ¿Será que aquí en Colombia cantan las mismas canciones que en todos los países? Yo ya ni sé. Pero esa me la enseñaron de chiquito. Y no sirve para nada. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios en este cifrado de Juan es el Cristo. Y si Pablo de Tarso dijo que si Jesús no resucitó, vosotros estáis en vuestros pecados, Jesús vino para quitar el pecado al hombre, pero no muriendo en una cruz, sino, ahora les voy a mostrar cómo. El pecado es el que causa la muerte y eliminarlo causa la resurrección. Y es que Juan estaba bautizando y como yo sé que, bueno, posiblemente no todos, y sea la primera vez que me escuchan, pero ya en otras ocasiones y en internet he clarificado quién es Juan y que él prepara el molde espiritual e intelectivo de los hombres para que puedan entenderle al Cristo. Juan prepara la venida de Jesús, lo hizo en esa ocasión y lo viene a hacer ahorita otra vez porque Cristo vuelve. Y Juan le decía a los hombres, arrepiéntanse. Dejen atrás toda esa vida de lujuria, de deseos, de pasiones, de materialismo, de estupidez, de muerte. Ya ustedes saben. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros y la única forma en que entren es que ustedes dejen eso que no sirve para nada y se vuelvan hijos de hombre. Perfectos. Y esa era la preparación para entender a Cristo que finalmente les traía la resurrección. Por eso es que cuando él ve a Jesús, sepan que él no conocía a Jesús. La primera vez que lo vio fue en el río Jordán. Él sabía que Jesús ya estaba en la tierra, pero no sabía cómo era hasta que sintió la voz del Espíritu Santo, que no es ninguna palomilla, sino un poderío interior que habla por dentro, que le dijo, este es el Cordero de Dios. Mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando Juan dice a los apóstoles de él, que él tenía apóstoles también, o discípulos más bien, oigan, allá va, mírenlo, ese es el Cordero de Dios. Él quita el pecado del mundo. Les voy a decir cómo lo quita. Le enseña al hombre la verdad del Padre Eterno. Le enseña al hombre el verdadero amor del Padre Eterno. Le enseña al hombre la verdadera ley eterna.
que viene de Él. Y así le quita el pecado al hombre, no muriéndose en una cruz. Él hizo eso para demostrar otra cosa, que los hombres de la tierra van a entender por fin. Los primeros posiblemente sean ustedes. Jesús era el hombre. Cristo es el poder que creó el universo. En Él está el Padre y la Madre. Ustedes saben que Jesús, cuando hablaba con el poder del Cristo, le decía a la gente: mi Padre y yo uno somos, uno solo y el mismo. Ese era Cristo. Cristo es una fuerza. Cristo es un poder de vida. Cristo fue el que creó el universo mediante el Verbo. Cristo es el autor de la creación y encarnó en Jesús y se mostró como hombre. Un hombre mostrando el Cristo perfecto, mostrando cómo son los hombres en todo el universo del reino de los cielos. Un hombre del reino de los cielos es como Jesús, con el Cristo pleno. Cuando habla, cuando camina, cuando respira, la gente lo sentía. Solamente verlo caminar ya era: ese es el Hijo de Dios. Aunque no dijera una palabra y lo vieran de lejos, se sentía el amor, la vibración, la perfección. ¿Cómo es que pudieron matar a un hombre así? Tan puro y tan perfecto, inocente de cualquier crimen de este mundo perverso. Es que mataron al autor de la vida, como los acusó Pablo de Tarso. ¿Cómo se les ocurre? Les voy a decir por qué. Porque ellos se dieron cuenta que Jesús traía al Cristo y el Cristo podía resucitar a la humanidad que ellos tenían muerta. Bueno, todavía la tienen muerta porque no han entendido a Cristo aún. Como la rebelión se dio cuenta que Él tenía al Cristo, mató al hombre, a Jesús, queriendo matar al Cristo. Mataron al hombre, pero no pudieron matar al Cristo. El Cristo no se puede matar. Y ese Cristo fue el que resucitó al hombre y otra vez lo levantó y regeneró todo su cuerpo, sus llagas, todo. El Cristo lo restituyó. Y la resurrección aparece, no como un milagro, sino como una obra de aplicación de leyes que en este planeta se desconocen. En este planeta eso fue lo que vino Jesús a enseñar. Vengan al reino de los cielos. Aquí está la puerta. Es estrecha porque usted tiene que caminar derecho en la ley si quiere la resurrección. Así, el que tenga el Cristo no comete pecados. El que tenga el Cristo es un hombre perfecto. Cristo quita el pecado. Géstenlo y sucederá. Siguiente código de resurrección, apúntenlo muy bien. Está en Juan 8:29 en adelante. Les dijo Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, ustedes ya pueden entender palabras de Él. El Hijo del Hombre es el hombre que tiene a Cristo por dentro. Entonces, si lo decimos de otra forma, cuando ustedes tengan a Cristo por dentro, o sea, cuando lo hayan formado, entonces conoceréis que yo soy. Entonces sí me pueden reconocer, yo soy el Cristo. Es que hubo un problema terrible para la humanidad. El Verbo se hizo carne en Jesús, vino a la tierra y los hombres no lo reconocieron. Ahí está el problema de la humanidad. No lo reconocieron. Qué cosa tan terrible y dolorosa. Lo reconoció la rebelión y por eso lo quiso matar. Y los hombres a los cuales vino no los reconocieron a Él. Bueno, saquemos a los apóstoles, ellos sí lo reconocieron. Qué dolor, ¿no? Eso es una vergüenza para la humanidad de la tierra, no haber reconocido al Verbo hecho carne. Bueno, todavía lo podemos reconocer. Aunque hayan pasado 2000 años, este tiempo es para poder reconocerlo y por eso este conocimiento quedó registrado en la historia. Jesús nunca escribió un libro de su puño y letra, pero dejó que todos los que lo escuchaban escribieran para que pudiésemos aprender de Él después y resucitar. Entonces vamos a conocer que Él es el Cristo y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Es que el que tiene al Cristo por dentro deja de hacer su propia voluntad mundana, se suma a la voluntad eterna del Padre. Digámoslo en otras palabras, es que la voluntad de un hombre de mundo que está muerto es una suma de caprichos,
más emociones, más vanidades, más deseos de este mundo. Esa es la voluntad del mundo. ¿Cuál es la voluntad de los hombres en la tierra? Ah, tener plata, tener todo lo que ustedes dijeron. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Ah, que el hombre sea perfecto, grandioso, maravilloso, creador, lleno de amor, de vida, de luz, un portento. Esa es la voluntad de Dios. Ahora usted elija. ¿Quiere hacer la voluntad del dragón, que es esa que del hombre muerto, o la de Dios? Si yo elijo hacer la de Dios, entonces mi voluntad ya se fusiona con la de Él. No es que Él me obliga, es que yo quiero. Y empiezo a perfeccionarme. Si yo quiero hacer la del mundo, rechazo a Dios y me quedo con el mundo y me muero con Él porque este mundo se va a morir. Y si yo hago la de Dios, ya no me muero porque lo que está en la luz es eterno. Lo que vive dentro de la ley nunca muere, jamás muere. Permanece para siempre en la eternidad. Hagan la voluntad del Padre Eterno, dejen de hacer la voluntad del dragón. Ustedes no nacieron para hacer la voluntad de un diablo extraterrestre, que no sirve para nada. Ese es el punto. Así que, dice él, porque es que así me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está y no me ha dejado solo el Padre. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Claro, es que es el Cristo, Él hace la voluntad, como les dije. Hablando de estas cosas, muchos creyeron que en Él, muchos creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros, escuchen, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Díganme cuántas veces han escuchado eso. 1.000.000 de veces, lo usan para todo, y qué maravilla porque es una absoluta ley, pero todavía no se ha entendido totalmente. El que la verdad haga libre al hombre apenas va a empezar a entenderse. ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? ¿La de los noticieros? ¿La de los gobernantes, los políticos? Si permanecierais en mi palabra, quiere decir, si yo vivo según el conocimiento y la enseñanza que Él trajo, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad del Padre innominado, esa verdad, esa y no otra, y esa verdad del Padre eterno y del Cristo dentro de ti te hará libre. ¿Y por qué libre? Aquí viene la relación que teníamos desde el pecado que hablamos ahora. Entonces los judíos le dijeron: linaje de Abraham somos, y jamás sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres, seremos libres, o seréis libres. Entonces Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Ahí está el punto. Estamos hablando de resurrección. Ningún ser humano atiborrado de pecados, de vicios, de errores, de transgresiones a la ley, de crímenes, puede resucitar. Por una razón tan simple como esta: ningún hombre bajo esa condición puede tener al Cristo. El Cristo huye de esos corazones duros y ennegrecidos. No es que huya, es que Él está ahí, pero no puede surgir en medio de eso. Pero si yo tengo el corazón así duro y empiezo a quitarme todas esas cosas que no sirven para nada, ahí sí funciona. Eso que me tiene el corazón turbio se llama, o es a raíz de los errores, del odio, del rencor y de todo lo que ya dijimos claramente. Ese es el pecado. ¿Quién que tenga pecados o errores puede decirse que es libre? La libertad en este mundo es un concepto simplemente, y de hecho totalmente equivocado, mal usado. Aquí la gente cree que ser libre es no estar tras las rejas. Por eso meten gente a la cárcel para privarla de la libertad. Eso es un engaño. Aunque no estén en la cárcel, siguen siendo esclavos y presos, no solo de un sistema. ¿Comprenden? El pecado es esclavitud. El error es esclavitud. El error. Y el esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí, el Hijo es el Cristo.
sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, o sea, el Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahí está supremamente claro. Siguiente código de resurrección. Mateo 19 lo van a encontrar. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, es que regeneración es resurrección. Aquí Jesús lo dijo usando esta palabra. Pero ya regeneración tiene otra connotación también. Está hablando del cuerpo físico. Está hablando de las células. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, o sea, que habéis aprendido del Cristo que yo enseño, diría él, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y esto, qué bueno yo poder enseñárselos. Es que hay 12 tronos y por eso es que la regeneración es celular. Los 12 tronos son los 12 códices genéticos originales, heredados por nosotros de las 4 razas matrices que nos engendraron y nos sembraron en el planeta Tierra. He clarificado que son humanidades extraterrestres de alta envergadura espiritual y ya son creadores y pueden crear mundos y humanidades. Y nosotros somos una de esas humanidades creada por ellos bajo una fórmula única de creación que solo ellos conocen y que nosotros tenemos. Somos la semilla de un sol en el futuro. Los 12 tronos es que nos vamos a sentar sobre nuestra genética original LPAE, que es Leo, Pléyades, Acuario y Escorpio, que tenemos por nuestra sangre y espíritu. Entonces volvamos a la cita anterior. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, o sea, cuando tenga al Cristo por dentro, el trono de la gloria está en el corazón. Cuando yo me siente con mi Cristo en mi propio corazón, donde está mi ser interior y me una al Padre, vosotros que me habéis seguido, os sentaréis sobre 12 tronos, que son toda la reconstrucción de mi codificación genética, LPAE, y solo en ese momento puedo juzgar a las 12 tribus de Israel, que son la rebelión extraterrestre. Y aquí viene otro mito que se cae. ¿Cuántas veces nos han escuchado hablar de los 144,000? Muchas. Los estamos buscando. Son la esperanza de la humanidad. Salen de ella. Son los que hacen este trabajo de forjar al Cristo. Esos son 144,000. El que se enfrenta al mundo y lo vence remontándose sobre él para forjar al Cristo y posicionar al anciano de días sobre la tierra, quitando a ese Dios impostor que no ha servido para nada sino para matar. Eso es un 144,000. El 144,000 tiene la autoridad de juzgar a las 12 tribus de Israel que son la rebelión en la tierra. Por esa razón no son judíos. ¿Cómo van a ser judíos los 144,000? Y entonces me discuten a veces las personas y los doctores en Biblias. Es que aquí en el Apocalipsis 14 dice que son 12,000 de la tribu de Dan, 12,000 de la tribu de no sé quién, 12,000 de la otra tribu, todos judíos. Por favor. Los mismos judíos pusieron eso ahí como han puesto a Jehová en muchas partes donde hablaba el Padre Eterno. Es que esos libros fueron transcritos por 72 judíos en el ayer del concilio de Nicea, donde violentaron todas esas escrituras para que ustedes no supieran la verdad. Lo máximo que pueden hacer es alterarla poniendo el Dios de ellos para que la gente crea que el Dios de ellos es el Salvador. Así ha funcionado esto. Entonces los 144,000 no son judíos, son de las tribus de los 12 apóstoles. El apostolado, cuando caminó por todas partes, fundó montones de iglesias que no eran de piedra, sino la gente. Como Pablo de Tarso, donde iba fundaba una iglesia, pero la iglesia era la gente que se reunía en cualquier lado, debajo de un árbol, en una casa, donde fuera. Esa era la iglesia verdadera, la que seguía la enseñanza del Cristo. Esos 12,000
que él tuviera, más los 12.000 de Jacobo, más los 12.000 de Pedro, más los 12.000 de Juan, más los 12.000 de Matías, más los 12.000 de cada uno de ellos, son los 12.000, los 144.000. Dicho de otra manera, porque es que no es los 12.000 que los siguieron a ellos en ese tiempo, hace 2.000 años, no. Los que sigan y entiendan las enseñanzas de Cristo hoy son los 144.000 finales. No hay ningún judío ahí, ninguno, porque todos rechazan al Cristo. Y si lo rechazan, nunca lo podrán tener por dentro. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos, veamos la imagen nuevamente, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esto Jesús lo enseñó de muchas maneras, y una de ellas fue: el que le tenga mucho aprecio a su vida la perderá. La vida de mujer, tierras, posesiones, madre, maridos, hermanas, casas, carros, esa es la vida del hombre normal del mundo. El que la ame mucho pues la va a perder, porque es que como el mundo se va a acabar, el mundo de 4 poderes, eso es lo que va a acabarse. Pero el que deje todo eso para ganar al Cristo, para formarse Cristo a él mismo, entonces todo se le da por añadidura y no va a necesitar de eso, porque nada le hará falta. Nada de nada le hará falta. Si un pajarito, que es mucho menos que un hombre, nunca le hace falta nada, ni nido, ni comida, nada, súmanse a la ley eterna y nada les hará falta. Nada. El reino de los cielos les da todo por añadidura, pero tienen que ser verdaderamente del reino. No se puede fingir ser del reino, como no se puede fingir el amor tampoco. Es imposible fingirlo. Así funciona esto. Conoced la ley y entonces me conocerán los hombres. ¿Quieren resucitar? ¿Queremos resucitar? Tenemos que aprender cómo funciona esta ley, porque esta es la ley equilibrante de la encarnación, y si el hombre la logra comprender, se puede desprender de todo el error que lo ha sometido al sufrimiento para poder aprender a vivir integrado a las leyes eternas. Llegó el momento del código 11 de la lógica, la ley de karma y dharma. ¿Qué tanto no se ha dicho ya? ¿Qué tanto o cuántas palabras se han esgrimido y lanzado al viento en torno a esta ley? ¿Cuántas explicaciones ya ustedes seguramente conocen acerca de ella? Pero la evidencia de que todavía no se ha comprendido es que inclusive las personas no están totalmente convencidas de que hay una ley equilibrante que propicia el aprendizaje espiritual. Que este universo y que esta vida que nosotros tenemos y que esta creación que somos nosotros no fue hecha para que suframos. Ese tipo de pensamiento con este código va a quedar clarificado, puesto que esta ley no es un invento de una filosofía. Esta ley no se le puede atribuir a ninguna religión de la tierra. Esta ley fue transmitida directamente por los hombres de las Pléyades. Y aquí en la lógica de la lógica, conocimiento entregado por ellos, se encuentra claramente explicada. Ley de karma y dharma. Así que creedme, toda fuerza que liberéis y produzcáis en acción contra un semejante, se desencadenará contra ti mismo a su debido tiempo, y nada que perjudique a tu semejante quedará impune. Tendrás la oportunidad de ver en forma regresiva, desde el mismo momento de tu muerte hasta tu propio nacimiento, con todos tus aciertos, tus buenas acciones y tus alegrías y desdichas. Pero también lograrás ver el mal que causaste a otros y tus malas intenciones en tu libre accionar, tus juicios sobre los demás. Veréis los efectos contrarios en contra de la ley que violaste. Estas son, por lo tanto, las energías infernales que cada individuo genera y que con la toma de conciencia tendrá que disipar. Aquí el individuo asume toda la responsabilidad de sus actos equívocos y experimenta su propio castigo. Tendrá que revivir cada una de las escenas que protagonizó en su vida física y sabrá entonces el peso de su propia vergüenza y deshonor. Aunque los códigos que vienen también lo harán más profundamente,
es necesario que les diga qué es el karma. El karma es el producto de la violación a la ley eterna. Y el dharma es la recompensa por haberse sujetado a ella de manera consciente y voluntaria. Leyes eternas que en este planeta los hombres no conocen. Claro, sí conocían en el pasado esos que construyeron toda esta maravilla de monumento. Sí conocían las leyes eternas. Fueron enseñadas por los hombres de las Pléyades. ¿Y cuáles son esas leyes eternas? Son tan simples, son tan sencillas. Lo que pasa es que ustedes están acostumbrados a las leyes que hacen los hombres en los congresos, que son cambiantes y que las cambian acorde a sus propios intereses, pero siempre en detrimento del pueblo. No, estas leyes no son cambiantes por hombres. Estas leyes son las que sostienen la vida y la creación entera en este planeta y en todos los planetas que existen, en este sol y en todos los soles que existen, en este universo y en todos los superuniversos que existen. Son las leyes que sostienen la creación. Ahora, y dicho esto, el que viola esas leyes se hace acreedor de un karma, porque esas mismas potestades eternas que regulan y mantienen el universo bajo esa ley, el mismo Padre Innominado que lo hace bajo esa ley, procura que todos los espíritus que existen en la creación, especialmente el de la humanidad terrestre, pueda integrarse a esa ley para que se vuelva él mismo ley. Pero al violarlas, al matar la vida, al dañar a otro, al hacerle daño a otro hombre con la intención perversa en el corazón, y ahí entra el karma. El equilibrio se restaura cuando aquel que viola la ley la comprende y se integra a ella. No es un castigo de Dios. A Dios no le interesa castigar, ni hacer sufrir, ni hacer llorar. A Dios le interesa es que el espíritu aprenda para que se parezca cada vez más a Él. Solamente así se comprende aquello que se dijo de la imagen y semejanza. El hombre de la tierra no es hoy a imagen y semejanza del Eterno, porque vive violando la ley y está lleno de karmas por su ignorancia y por su estupidez. ¿Acaso Dios es así? ¿Acaso esos hombres de las estrellas que sí lo conocen son así? Comprendamos que es nuestra voluntad hacernos parecidos a Él. Y podemos hacerlo porque indudablemente tenemos la esencia proveniente de Él desde la preexistencia que fuimos creados. No es un castigo, es un acto de misericordia. Porque aún el hombre matando, violando la ley y haciendo cantidad de desastres, su espíritu no es borrado de la faz de la creación y el universo. Se le otorga la oportunidad de aprender y esa oportunidad se llama karma. Lo que pasa es que el karma implica dolor. El dolor es necesario para el hombre de paso por este planeta, dice la lógica más adelante. Porque si no quiso aprender con amor, el karma le ayuda con dolor. Pero el dolor es la forja del espíritu para que se encauce nuevamente a él. Ustedes saben que es así, porque los que han tenido grandes crisis en sus vidas, familiares, económicas, existenciales, de salud, que los han conducido a grandes sufrimientos y agonías, y que hoy en día las han superado, saben que son mejores hombres, saben que son mejores mujeres, saben que son más sabios, y que inclusive reconocen que sin esa crisis no serían tan inteligentes como hoy lo son, y no podrían incluso guiar y conducir a otros para que no cometan los mismos errores que ustedes tuvieron que cometer para aprender. Y como el karma en sí es una ley moldeadora del espíritu, digamos que es perfeccionadora del espíritu, actúa como ley equilibrante entre encarnación y encarnación. Y es por eso que en este código se nos enseña que en el momento de la desencarnación
En ese momento en el que el espíritu está atravesando el túnel por el cual le muestran toda la memoria de la encarnación que acaba de terminar, le hacen revivir todo el dolor que causó a otros en su libre accionar. Y en ese momento le hacen sentir el dolor que sintió ese otro. Y cuando él siente ese dolor, justamente allí, sí le dan ganas de pedir perdón. Sí siente culpa, porque no sabía lo que había causado. Ese espíritu tendrá que comprender que ese dolor que le causó a otro, lo hace acreedor de un proceso de karma que tendrá que experimentar en la siguiente encarnación. Y esa es la razón por la que muchas situaciones que acontecen en la vida de los hombres no son comprendidas creyendo o pensando que no hicieron nada para merecerlas. Puede que en esa encarnación no, pero en las anteriores sí. Recuerden que todo está sujeto a una justicia y que esa ley es absolutamente perfecta. ¡Qué maravilla es esta ley! Significa que está diseñada para que el hombre de la tierra se perfeccione. Y si está diseñada para eso, es porque la naturaleza del espíritu humano es alcanzar la mayor perfección posible al cabo de sus sucesivas encarnaciones en el transcurso de la eternidad. Y cuando lleguen al momento preciso de la desencarnación, podrán viajar por ese túnel conscientemente. Podrán experimentar un viaje que es de hecho maravilloso. Podrán ver todas sus memorias de manera regresiva y no tendrán ningún tipo de necesidad de aferrarse por la culpa del error de aquello que le muestran en ese túnel. Para los que sí aprendan, para los que sí logren adquirir conciencia a partir del funcionamiento de esta ley, sucede algo maravilloso. Es que esta ley no está escrita en piedra, esta ley fue escrita en el corazón, y por eso el hombre sensato la reconoce y recibe la maravilla de lo que Jesús habló en boca de Pablo de Tarso cuando dijo: escribiré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y no me acordaré más de sus pecados y de sus transgresiones. Quiere decir que el hombre que pueda hacer viva toda la ley en su corazón no tendrá nunca más karma. Porque un hombre que se hace ley no lo necesita. Y todo lo que antes cometió como error le es perdonado. No me acordaré más de sus pecados ni de sus transgresiones. Esa es la perfección de la ley eterna, que para el hombre de la tierra, que la entienda, está deparada para su perfeccionamiento en este tiempo y su camino sin sufrimientos y sin remordimientos durante toda la eternidad. Con esto me despido y les agradezco tanto por permitirme y por darme esta oportunidad de hablarles a ustedes sobre Dios, sobre el Padre Eterno, sobre el Cristo, sobre la resurrección y sobre la verdad del anciano de los días. Un abrazo de corazón. Yo me despido con el abrazo que me enseñaron a través de el conocimiento de las estrellas, el saludo de los hombres del Shiel-Ho, que es la mano en mi corazón, debajo de mi axila y la otra puesta aquí, y mi inclinación ante todos ustedes que escuchan estas verdades y ante ellas son humildes para poder recibirlas y practicarlas. Que el Padre Eterno los bendiga.